salud mental en casa. Para mí es un gusto compartir con ustedes y transferir algunos de los conocimientos y experiencias que he tenido a lo largo de mi ejercicio profesional como psicoterapeuta y como docente. Entonces les extiendo desde aquí un abrazo. Espero que disfruten del tema que tenemos planeado para ustedes y los felicito nuevamente por decirles sí a la salud mental en casa. Vamos a empezar con un pequeño ejercicio. Ustedes saben que el título de la clase de hoy, de la psicoterapia de hoy, es obstáculos del cambio. Entonces voy a empezar con una pequeña sensibilización para que a partir de este momento tomen la decisión de cómo posturar su mente frente a los cambios imprevistos, a las situaciones que llamamos problema, conflicto, crítica, dificultad, reto. Bueno, hoy vamos a hablar en estos 90 minutos al respecto. Los quiero entonces invitar a que nos pongamos en modo imaginativo y vean ustedes aquí lo que tengo, que son unos palos con los que algunas veces hacemos pinchos o asamos marshmallows. Es un palito tradicional como los que podemos conseguir en cualquier supermercado. Ahora vamos a hacer una pequeña comparación de un palo con un pitillo. El material del palo es madera, el material del pitillo es plástico. ¿Por qué quiero hacer esta sensibilización antes de iniciar con este conversatorio? Porque vamos a tomar la decisión de ser o rígidos o flexibles. ¿Qué pasa con una persona, bien sea adulta o bien sea un niño, que decide comportarse como el material rígido de la madera? Piense cada uno de ustedes qué pasa cuando uno es rígido. Que al aplicar la menor fuerza, partimos. Las personas rígidas en su convivencia, en su conducta diaria, en su forma de pensar, de hablar y de comportarse, cuando deciden ser rígidos, cualquier fuerza exterior los parte. Al contrario, las personas que decidimos ser flexibles ante los cambios y los intentos que posiblemente nos pueden agredir, somos más resistentes. A la conclusión que quiero llevarlos es que entre ser rígidos y ser flexibles, siempre escojan la flexibilidad. Movilicen, cambien, porque de lo contrario, el cambio nos cambia. Y estamos en este momento en una prueba de resistencia con esta cuarentena extendida. Es momento de ser menos rígidos y más flexibles para poder disfrutar en la medida de estas circunstancias de todas las cosas buenas, positivas, nutritivas y constructivas que se están presentando, a pesar de las dificultades, los retos, los límites que nos ponen estas normas de bioseguridad, la exigencia de tener que tolerar cosas que no nos gustan, que nos desacomodan. Llévese en esta frase el día de hoy: el que no cambia, el cambio lo cambia. Entonces, la primera invitación de este conversatorio es que seamos lo más flexibles que podamos para que los efectos de ese reto no nos rompan, sino al contrario, nos permitan flexibilizarnos y poder pasar esta prueba y sacar lo mejor de ella. Les voy entonces a compartir aquí la presentación que les construimos. Ahí confírmame, por favor, Marcela, que la estamos viendo. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar. Perfecto, ¿ahí se está viendo? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, este conversatorio se llama Los obstáculos del cambio. Vamos a ver qué obstáculos se nos ponen en el camino y que nos hacen sufrir cuando algo no sale como lo tenemos planeado. Este tema hace parte de un curso que se llama Entrenamiento de Habilidades de Pensamiento. Cómo hacer que nuestra mente sea más flexible para que se eleve esos niveles de tolerancia a la frustración
que nuestras relaciones sean más armoniosas, que nuestra salud mental, emocional y física tenga un saldo a favor y no se genere violencia intrafamiliar, rupturas en las relaciones conyugales, maltrato para con los niños o viceversa, o conductas asociadas a la salud mental como depresión, ansiedades y otros cuadros ya más psiquiátricos. Entonces vamos a ver hoy los obstáculos que se nos pueden presentar y cómo darles un adecuado manejo para que disfrutemos esas pruebas que la vida nos pone. Vamos a arrancar con un principio neurológico y es la capacidad neuroplástica que tiene nuestro cerebro. Es decir, que cambiar, a diferencia de lo que muchos piensan, es fácil. Estamos dotados de material flexible en nuestro cerebro, inclusive en nuestros tejidos internos. Somos de alta tolerancia, pero si lo ponemos en acción basados en creencias positivas, vamos a ver que eso es verdad. Por el contrario, si pensamos que somos rígidos, si decimos que somos rígidos, pues nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro discurso, nuestras relaciones se van a volver cada vez más rígidas. Entonces vamos a aprovechar esa neuroplasticidad del cerebro y esa disposición al cambio, que es la que nos lleva a aprender, a desaprender, a reaprender. Gracias a que somos altamente flexibles, podemos corregir en la medida que nos dispongamos para eso de una manera fácil y rápida. Por eso no somos capaces de adaptarnos. Al principio puede que nos dé un poquito duro el proceso de acomodación, pero el ser humano es un rey en términos de adaptación y es capaz de transformarse y de transformar su entorno y de inspirar la transformación de terceros. Y con eso evolucionamos. Esto no es solamente si queremos o no queremos. Si queremos lo vamos a disfrutar y hacerlo más fácil. Si no queremos nos ponemos en modo rígido y ya sabemos qué nos pasa. Pero el ser humano con esta capacidad neuroplástica le favorece a la adaptación a los cambios. Entonces aprovecharlas, a ponernos modo cambio permanente, a no sufrir con las exigencias del entorno, sino al contrario, entender que esas exigencias nos hacen adaptarnos, transformarnos y evolucionar a lo largo de la historia. El segundo principio para entender los obstáculos del cambio es que decidir es una acción humana que nos confronta, es cierto, pero también nos reacomoda. Es decir, que decidir es el proceso cognitivo que nos va a ayudar a adaptarnos, a transformarnos y a evolucionar. Entonces, ustedes en la medida que vayamos avanzando en esta charla, allá, con ayuda de su libretica, se van preguntando y se van respondiendo, ¿me cuesta tomar decisiones? ¿Prefiero que sea otro el que las tome? ¿Me da un poco de miedo decidir? ¿Yo prefiero que otro decida y yo hago caso? Entonces, todo eso tiene que ver con nuestra resistencia a los cambios. Decidir es un principio cognitivo que necesitamos hacer uso de él todo el tiempo. Habrán decisiones colectivas, habrán decisiones de ciertas autoridades que nos desacomodan, pero independientemente que esas decisiones se den fuera de nosotros, somos los encargados de decidir en nuestra parte individual. Entonces, decidir nos confronta, claro, nos pone ante el ejercicio de pensar, analizar las variables que entran en juego en una situación X o Y, nos confronta, nos pone en modo alerta, pero después de decidir, inicia el proceso de reacomodación y con la reacomodación viene la adaptación. Esta acción humana de decidir nos permite entonces vivir en los mejores términos de calidad y de oportunidad, nos permite sobrevivir en situaciones extremas y supervivir, es decir, tener calidad de vida. O vivimos en unas rutinas cada vez más mecanizadas que nos permiten las costumbres, los hábitos, sobrevivir en momentos extremos y supervivir cuando uno hace conciencia de que en las manos de uno está nuestra calidad de vida. ¿Habrán muchas situaciones que nos pongan retos y confrontaciones? Sí, pero depende de cada uno de nosotros, de nuestra habilidad neuroplástica y la capacidad de decidir que vivamos bien, que es el fundamento de la palabra bienestar.
es pasarla bien. Depende de lo que tú decidas y de lo que tú aceptes como un cambio positivo para tu vida, así traiga cosas que no nos gusten. Toda elección entonces trae sorpresas. Algunas sorpresas no son de nuestro gusto, algunas no son de nuestro agrado, pero algunas son sorpresas que nos ayudan a entender que el cambio, en la mayoría de los casos, cuando es gerenciado desde la inteligencia, siempre termina siendo lo que más nos conviene. Yo los invito a que expandamos la conciencia y miremos un poquito hacia el pasado, de cuando arrancamos un cambio que creíamos que iba a ser tortuoso, que iba a ser complicado y problemático, cómo fuimos capaces de superarlos y al final la conclusión fue, menos mal pasó eso. Muchas veces nos sucede eso. Al principio, nuestra resistencia al cambio no nos hace ver lo que después, una vez nos flexibilizamos y nos adaptamos, empezamos a ver los beneficios de esa situación que al principio decidimos calificar como problema o como conflicto. Entonces, a dejarnos sorprender, hay un nivel de planeación que podemos controlar, pero hay otro que hace parte del proceso natural del cambio, que es dejarnos sorprender, tener la mente abierta para que podamos identificar qué de ese cambio nos sirve y qué de ese cambio nos genera lecciones. Un camino es la reflexión y otro camino es el dolor. Entre más inteligentes seamos, vamos a escoger la reflexión como el camino de evolución. Cuando somos tercos, cuando somos rígidos, cuando no nos unimos en colectivo con un propósito superior y trascendente, entonces escogemos el camino del dolor por el que también aprendemos. Y la vida se encarga de dejarnos una muy buena explicación cuando decidimos aprender por la vía del dolor. Depende de la decisión que cada uno de ustedes tome a diario. Por la mañana uno puede programar neurolingüísticamente su día y planearlo en términos positivos. O al contrario, desde el primer momento en que tú te despiertas, decides qué día quieres empezar a construir. Si lo haces desde la mala actitud, de la resistencia, lo más probable es que tengas un día no saludable, pero si lo haces desde otro tipo de posturas mentales que vamos a ver a lo largo de esta conversación, te vas a dar cuenta que todo en gran medida depende de ti y lo que no depende de ti es la prueba que la vida te está dando para acomodarte y entrenarte y sacarte mejor de toda situación inesperada, por difícil que creamos que ésta sea. Entonces eso nos lleva a tener manejo de la incertidumbre. Y este concepto es supremamente importante porque hay personas que frente a la incertidumbre de no conocer los datos y los hechos con total certeza, entran en cuadros ansiosos. O los niños, por ejemplo, me están entrando en cuadros depresivos. Y ahí el adulto es importantísimo que se acerque a esos niños, a esos adolescentes, y empecemos a formarles la tolerancia a la incertidumbre. Porque cada vez podemos tener más control de algunas cosas, pero menos control de otras. Y si esta pandemia nos ha servido para algo, es para ubicarnos frente a la incertidumbre, vivir más en el presente, disfrutar cada 24 horas, tener una planificación más racional y una gerencia de nuestras emociones, porque tenemos que vivir día a día y a la espera. Ahorita nos tienen de 15 días en 15 días, nos tenemos que acomodar de una forma lo más saludable e inteligente para soportar esta prueba por el tiempo que nos reste. Los invito entonces a que se pregunten en este momento, ¿qué es para cada uno de ustedes el cambio? ¿Con qué lo asocian? Solamente con la palabra cambio lo asocian con algo indeseable o con algo que los entusiasma. Porque cada persona vive el proceso de cambio diferente, dependiendo también las experiencias anteriores. Entonces, contéstate o déjate la tarea para más adelante cuando tengas un tiempito de reflexión. ¿Qué es para mí el cambio y con qué lo asocio? Porque el cambio activa todo tu ser. Te pone a pensar, te pone a decir, te pone a sentir. Dependiendo lo que creas que es cambio, empiezas a relacionarte. O desde el miedo, o desde la angustia, o desde la ira,
o desde la ansiedad, depende de lo que pienses, empiezas a reaccionar frente a ese cambio. Con esa respuesta, entonces, vas a empezar a profundizar un poquito. ¿Qué es para ti un obstáculo? Cuando uno planea y las personas que tienden a hacer planeaciones obsesivas y que cuando no se les cumple algo que quieran, inmediatamente afectan alguna de sus emociones básicas, bien sea la ira en algunos casos, y empieza todo el universo de sentimientos a prenderse como la incertidumbre, como el malestar, como la impotencia. Bueno, cada persona lo vive de una forma distinta. ¿Qué es para ti un obstáculo? Y se me contestan, allá mentalmente se me contestan. Si ustedes ven que esas respuestas les generan disconfort o malestar, tenemos que trabajar en ese significado de cambio y de obstáculo, porque el cambio y el obstáculo lo que hacen es entrenar tu ser. O sea que querer una vida sin obstáculos, aparte de ser imposible, pues es un pensamiento mágico que nunca se les va a cumplir. Pero si tenemos una muy buena gerencia de los obstáculos, una gran parte los prevenimos, otros los enfrentamos y los superamos de una forma rápida, y los que lleven un proceso a más largo tiempo, somos capaces de tolerarlo sin entrar en posturas de queja, de victimización, de culpa o estallidos emocionales, como por ejemplo puede ser el capricho o puede ser la terquedad. Cada uno de ustedes, por favor, váyase identificando. Bueno sería que hicieran un muñequito que los represente y vayan dándose cuenta qué conductas, por pequeña que sean, tienen ustedes asociadas al cambio, para que después de esta charla ustedes mismos hagan su autoterapia y su salud mental en casa. Si para ti un obstáculo es un problema, un conflicto, un castigo, un estorbo, es decir, lo tienes significado desde lo negativo, atención. Atención, porque ahí empiezas a sufrir solo y sin necesidad. Si por el contrario, tú empiezas a entender que el problema es un reto, es decir, una prueba que puede ser superada, que es finita en el tiempo, que no va a ser para siempre, tu cerebro se acomoda de una forma diferente. Si ves el conflicto como una motivación, es decir, de este conflicto saldré, voy a sacar lo mejor de mí para resolverlo en el menor tiempo posible, voy a sacar toda mi experiencia, mi aprendizaje, mis dones, mis talentos. Si yo me pongo en modo motivación, lo más probable es que yo vea un obstáculo como una oportunidad para aprender, una oportunidad para servir, una oportunidad para mejorar, para no quedarme como ya estaba, sino exigirme cada vez más. Entonces, atención con los significados, porque todo empieza en lo que tú piensas. Eso le genera al cerebro unas sustancias, unos químicos que activan tus procesos internos y que impactan tus sistemas físicos, biológicos y obviamente relacionales. Cuando una persona está mentalmente posturada desde el reto, la motivación y la oportunidad, entonces se empieza a relacionar con entusiasmo, con asertividad, con tranquilidad en medio de la tormenta, inclusive puede utilizar técnicas como el sentido del humor, como la orientación al logro, y mira que todo eso se van volviendo conductas saludables para enfrentar los momentos de cambio. Cuando se habla de cambio, hay un concepto ya muy popular que es la zona de confort. Y de hecho yo escucho muchos discursos de mujeres, de hombres, de niños, ya esa palabra está dentro del vocabulario común, es que me sacaron de la zona de confort, es que esa es mi zona de hábito, de costumbre. La invitación que yo les quiero hacer es que no se trata de salir, porque cuando tú crees que tu zona de confort es el lugar seguro y cómodo, donde ya todo es fácilmente manejable, pues claro que tu cerebro, si lo invitas a salir, pues lo pones en modo alerta. Si dices, pero voy a salir de mi zona segura, es decir, que lo que está afuera es zona insegura, entonces los invito a que ese significado de zona de confort ya no utilicemos más la expresión salir de mi zona de confort, sino ampliar o expandir mi zona de confort. Pareciera simple,
Dice, bueno, ¿será que uno solamente cambiando el significado? Pues la neurociencia afirma y las investigaciones de los últimos 15 años sobre cómo afecta el pensamiento la conducta, así lo confirman. Cuando tú, en vez de creer que estás saliendo de tu zona de confort y te estás poniendo en peligro, tu cerebro dice, ah, voy a aprender. No voy a una zona de miedo, sino voy a una zona de aprendizaje. Entonces, fácilmente, lo que tú creías que era miedoso, lo enfrentas con tranquilidad y amplías tu zona de confort. Voy a poner un ejemplo muy básico. Si usted, por ejemplo, gateó en su edad para gatear y vivió algunos accidentes en esa etapa de su gateo, lo más probable es que cuando camine y se caiga, no lo asuma como un problema grave, sino como parte del proceso de ir mejorando la motricidad. Si después usted montó su bicicleta y tuvo un par de experiencias no tan agradables, pero la superó, lo más probable es que se enfrente a nuevas pruebas de motricidad. Pero si por el contrario, a usted no lo dejaron gatear, estuvieron súper pendientes de que no se fuera a caer, en la bicicleta fue un seguimiento exagerado con el fin de no generarle un dolor, con eso también se perdió la oportunidad de pasar del confort a la zona de aprendizaje y nos quedamos en la zona de miedo. Si el público que hoy nos acompaña es todo adulto, pero tiene a su cargo hijos o nietos, por favor active este principio. La zona de miedo debe ser muy pequeña y debe ser rápidamente razonada para que pasemos de la de confort a la del aprendizaje. Y no nos quedemos en esa zona de miedo creyendo que siempre todo lo malo nos va a pasar, que estamos hiper y contraexpuestos, porque muchas veces de esas experiencias salimos más fortalecidos. Algunas veces de pronto pasarán cosas que no nos gusten, pero con todo y eso la lección se aprende y se amplía la zona de confort. Entonces, una persona que se expone a experiencias nuevas va a poder relacionarse con el cambio de una mejor manera que aquellas que les encanta la zona de confort, donde todo es lo seguro, donde todo es lo que ya sé, donde es mi zona cómoda, aprendida ya y mecanizada. Entonces, cualquier exposición a algo que les genere un poco de incertidumbre, inmediatamente lo rechazan. Entonces, nuestra zona de aprendizaje se reduce tanto que ni disfrutamos la vida y lo peor es que no la dejamos disfrutar porque siempre en nuestros discursos es basado en el miedo. No haga eso porque le pasa, no invierta porque pierde, siempre es desde el punto de vista del miedo. Entonces los invito a que expandan su zona de confort, se atrevan a tener nuevas experiencias independientemente de la edad que tengan, del rango jerárquico que en su trabajo o en su casa o en su comunidad cumplan y dejen que ese niño interior, o sea, que el adulto madure, pero que el niño interior se mantenga vivo, porque eso es lo que nos impulsa a aprender y a hacer cosas nuevas. Cuando pasamos del confort al aprendizaje, crecemos, crecemos. Estamos más aptos para vivir nuevas experiencias y por ende más preparados para asumir próximos cambios. La vida en sí misma es una dinámica de cambios continuos. El ser humano de pronto no somos tan conscientes, es como el movimiento de la Tierra, no lo percibimos, pero igual se está dando. Lo mismo pasa con el cambio y la vida humana. Todos los días cambiamos, nuestras células se regeneran, nuestros tejidos, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestros sentimientos también pueden cambiar y hacer parte de esa dinámica natural de la vida. Supongan ustedes que estamos expuestos a la toma de decisiones permanente. En la medida que tengamos unos hábitos saludables, pues no nos estamos exponiendo de una forma grave, pero sí se nos presentan nuevas y nuevas oportunidades. Entonces, cuando uno tiene el control de lo que puede gerenciar y no sufre por lo que no puede gerenciar, lo más probable es que ese proceso de cambio se dé en unas velocidades agradables. Si tú, por el contrario, te pones en riesgo sin planear, sin hacer uso de tu razón, pues
ahí sí tengo que aceptar que la vida se vuelve un poco tormentosa, porque estamos expuestos a muchos cambios que podríamos haber prevenido. Entonces aquí se trata es de un balance. Muchas veces cuando estamos acostumbrados a ser planificadores, ordenados, que la vida nos sorprende con pruebas difíciles y que vamos a un ritmo un poco más seguro, pues nos gusta que los cambios se hagan de manera colectiva porque hay compañía, porque hay probabilidad de éxito, porque la certeza es controlable, entonces nos acostumbramos a cambiar solamente en algunas cosas y a hacer referencia con los otros. Entonces ahí tenemos una imagen que nos dice, sí, vamos a tomar direcciones, pero venga a ver, yo primero miro dónde hay gente para hacerlo, y eso está afectando algunas competencias laborales, como por ejemplo, ¿cuáles? El liderazgo, el empoderamiento, la toma de decisiones. Cuando yo comienzo a comportarme así desde lo individual, salgo a trabajar y mis indicadores de iniciativa son bajitos, por ende, entonces el desarrollo de un perfil gerencial se vuelve más lento, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con la postura mental frente al cambio. Si tú buscas cambiar, pero no quieres asumir el riesgo solo, pero quieres saber qué va a pasar en el futuro más cercano y tener control de todos los riesgos, pues te acostumbras solamente a tener pequeños cambios que no van a impactar tu vida. Ahora, hay otro extremo, que es la otra figura. Puede haber una incertidumbre tan alta que sí nos genere pues un miedo que también tenemos que saber gerenciar, porque eso no se trata de vivir basados en la adrenalina y en una incertidumbre total, es un balance. Entonces, escojan cambios de ambos tipos. Uno que tenga un nivel de probabilidad de éxito para que usted se disfrute el proceso de cambio, está bien, pero cuando se vengan oportunidades nuevas, no les digan no. A la primera respuesta no sea no, acérquese. Un poquito más cauteloso, sí, pero no se niegue la oportunidad por el tema de la incertidumbre de perderse de pronto de oportunidades maravillosas, así no tenga toda la información. Porque detrás de eso puede haber una alta exigencia que le desarrolle su perfil. Y su perfil, en este caso estoy hablando, su perfil laboral, su, su perfil académico, su perfil en caso de que tenga que asumir proyectos nuevos o emprendimientos en su área económica. Entonces, dése la oportunidad de las dos cosas. Cambios con probabilidades de éxito, con niveles de certeza moderados, pero también dése la oportunidad de vez en cuando, ojalá de manera frecuente, no todo el tiempo, pero sí con una velocidad adecuada, de meterse en retos en los que usted no tenga control de toda la información. Cuando usted hace eso, se va a dar cuenta que una vez se acomode, elevó su perfil desde todo punto de vista. La paradoja está, la paradoja del cambio está en que nos gustan muchas cosas, pero al momento de enfrentarlas nos da mucho miedo. Y puede que esa prueba de mucho miedo sea la que necesitamos. No solamente la que queramos, que muchas veces si coincide con que las cosas salen, pues muy chévere, lo disfrutamos. Pero cuando no nos gusta, tendemos a negarnos la oportunidad. Y de pronto es ahí, en esa prueba, que no nos gusta tanto, en la que más crecemos y la que más nos fortalece y nos ayuda a tomar decisiones que hemos dejado para después y para después. Ahora pregúntate, si tú piensas que el cambio es negativo en sí mismo y en los momentos en que la vida te ha exigido cambiar, ¿qué sueles hacer? O te resistes y duras un tiempo de resistencia y de pelea contigo misma y con los que te rodean, o te resignas y guardas y vas acumulando una tristeza. He querido algo, pero me ha dado miedo enfrentarlo, entonces mejor lo he dejado pasar y se me fue 20, 10, 5 años, o perdí de pronto la oportunidad porque me resigné. O por el contrario, un cambio que tenía que hacer, me resistí y no, o lo aproveché, o en medio de esa resistencia comencé a tener problemas en las relaciones conyugales, familiares, o con el jefe, o con la comunidad.
Estas dos posturas frente al cambio son psicopatológicas. Cuando tú te resistes sin sentido, cuando te resignas sin sentido, empiezas a afectar tu salud mental. ¿Qué resignación podríamos decir que es positiva? Es cuando tú entiendes que algo está fuera de tu control y lo sueltas. Es una especie de resignación positiva. Y cuando tú te resistes, en términos positivos, es cuando tú estás defendiendo un derecho tuyo o de tus seres queridos o del equipo que representas y lo haces con asertividad. Es una resistencia positiva, es una búsqueda de justicia o es la defensa de algún otro valor. Cuando esa resistencia y esa resignación es negativa y te acumula ira o tristeza, se vuelve automáticamente enfermedades de salud mental asociadas a los niveles de frustración que genera el cambio o que genera la presión de algunas circunstancias que se presentaron y nosotros no lo estábamos buscando, o cambios no planificados. Entonces respóndete, ¿te tiendes a resistir o te tiendes a resignar? Podríamos tomar como conclusión que todo cambio es una solución. Todo cambio desde el punto de vista positivo. ¿Por qué? Porque hay cambios que se dan fruto de la acumulación de no resolver un problema. Por ejemplo, el calentamiento global. Si no hacemos las prácticas ambientales debidas, pues el ambiente va cambiando y eso nos está obligando, o sea, eso nos presiona, eso es un cambio no deseado. Pero fruto de qué? De esas malas decisiones que hemos tomado. Como ese, también hay cambios dentro de la familia, cambios dentro del trabajo, cambios con uno mismo que se dieron por irresponsabilidad, por negligencia. Entonces, aquí es muy importante que tú veas ante qué tipo de cambio te estás enfrentando. Uno que se dio por la consecuencia natural de una cadena de malas decisiones, entonces ahí posiblemente no es solución. Es el equilibrio que busca la vida cuando algo se va a un extremo negativo, la misma vida hace que se vaya al extremo positivo para compensar. Pero si no es ese caso el que estamos hablando, todo cambio es favorable. Ahora le invito a que piense, todo problema tiene solución, pero si no tiene solución, entonces automáticamente deja de ser un problema. No estaría dentro de nuestro control, entonces lo soltaríamos para que eso no nos genere resistencia o resignación. Cuando un cambio no fue para darle solución a algo, es porque hiciste que tus reacciones y tus decisiones se volvieran un obstáculo. Entonces, es importante entender esa diferencia, porque el obstáculo no es el cambio. O sea, me tocó cambiar porque sí, a las malas. Eso lo que pasa es la consecuencia de que no cambiaste a tiempo. Pero cuando tú vives en modo cambio, todo fluye y haces parte del fluir de la vida y de la dinámica de los cambios. No te paras a ver el cambio del otro porque el cambio te arrastra, ¿sí? Pero si no cambias, obviamente vas a vivir desde el dolor y el sufrimiento por no adaptarte a esa nueva situación. Les quiero entonces regalar este cuadrito de análisis que es muy fácil de entender y es muy provechoso cuando lo aplicamos, cuando tenemos inconvenientes a lo largo de nuestra vida. Se van a preguntar, X situación, cada una si quiere, vaya pensando en su situación personal. ¿Puedo cambiarla o no puedo cambiarla? Es la primera pregunta que me debo hacer. Si eso lo puedo cambiar y lo acepto, es muy diferente a que si lo puedo cambiar y no lo acepto. Si lo acepto, me pongo en modo acción. ¿Qué significa? Que entendí que eso que está pasando está bajo mi control, entonces me pongo a hacer lo que me corresponde. Esa zona se llama ambición. Si tú lo puedes cambiar, pero decidiste resignarte, te pusiste en modo destructivo, entonces te vuelves pesimista, te victimizas, te vuelves ansioso, temeroso, te predispones porque hay un evento que puedes cambiar, pero decidiste no aceptarlo. Entonces pierdes la oportunidad de cambio positivo. Por el contrario, si no puedes cambiarlo, pongamos el ejemplo de la pérdida de un
de un ser querido, o sea, fallece esa persona, no podemos cambiarlo porque es un hecho que ya ocurrió. Si aceptas que no tienes injerencia en algunas cosas de la vida, te ubicas en la zona de paz interior o la comprensión. Y cuando estamos en ese modo, cuando sé que no puedo cambiar algo y lo acepto, me comporto de manera serena, tranquila, somos capaces de soltar y de dejar ir y entender que los eventos, por más difíciles que sean, deben pasar en algunas circunstancias. Si tú no lo puedes cambiar y no lo aceptas, entonces entras en tu zona de resistencia y te tiendes a volver agresivo. Te pones defensivo, hostil, rebelde, violento, bien sea de manera pasiva o de manera activa. ¿A qué los invito? A que lo que puedas cambiar lo aceptes y lo cambies, y lo que no puedes cambiar lo aceptes y entres en tu paz interior. Evites resignarte y evites resistirte para que los obstáculos del cambio sean superados con mayor facilidad. Porque lo difícil no es cambiar, lo difícil es entender que cambiar es fácil y que el cambio hace parte de tu vida, que si no cambias, el cambio te cambia. ¿Qué vemos ahí? A ver, 3 segundos para que lo vean y escriban en su libretica qué ven ahí. Opciones. Un punto negro. Una hoja blanca con un punto negro. Un pequeño punto negro en medio de un gran espacio blanco. ¿Qué viste tú? Si lo primero que viste fue el punto, tómate un tiempo para no ver lo pequeño, mira lo grande. Si tu respuesta fue, vi todo, vi un logo, vi unas fotos, vi una pregunta, vi un punto negro, vi un espacio blanco, tienes la mente abierta. Y la mente es como un paracaídas, solo sirve si la abres. Cuando das valor a todo y no solo a una parte, y muchas veces a la parte más pequeña, mire que eso suele pasar cuando valoramos a las personas con las que convivimos. Cuando yo digo, bueno, esa persona cómo es. Si te centras solamente en las conductas negativas y no ves todo el panorama abierto de fortalezas, de oportunidades, de amenazas, si analizas más por qué esa persona reacciona de X o Y forma, estás solamente viendo el punto. Si eres capaz de ampliar tu mente, estás viendo el todo. Y cuando uno ve el todo, ve más allá y ve oportunidades donde la mayoría ve riesgos. Este es un pequeño ejercicio de hemisferio izquierdo. Vamos al hemisferio derecho. ¿Qué ven ahí? 3 segundos para que escriban qué ven ahí. Opciones. Una nube negra. Un día soleado con una nube cargada de agua, que pronto va a llover y me mojaré. ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Viste la pequeña parte? ¿Le diste significado propio a todo lo que viste? ¿O te anticipaste ansiosamente a un riesgo? Esas son las opciones. Cuando describes lo que ves y separas tu pensamiento anticipado o temeroso, puedes ver realidades donde otros ven suposiciones y hasta calamidades. Los tiempos de cambio y los momentos de alta incertidumbre pueden hacer que nuestra mente se vaya con mucha frecuencia al pasado y recorra momentos no tan agradables o momentos donde aprendiste. Y también salga volando esa mente hacia el futuro y se anticipe desde el miedo. Cuando tú aprendes a describir tu realidad basado en el presente, te ahorras el sufrimiento o de la tristeza que nos deja el pasado o de la ansiedad que nos puede generar irte al futuro sin control. Si esto es un día soleado con una nube cargada de agua, estás enfocándote en lo que ves y estás controlando tu mente. Ni te vas solamente a lo aprendido, pero tampoco te vas solamente al riesgo que puede generarse en el futuro. No vivas basado en suposiciones. Trata de mantener tu mente enfocada a los hechos y a los datos de tu realidad y verás cómo sufres menos mientras el proceso de cambio se da. Muy bien, ahora sí, entremos en los obstáculos, puntualmente.
Obstáculos en el camino. Cuando uno tiene un obstáculo en el camino, lo puede enfrentar de diferentes maneras. Eso también depende del temperamento de la persona, del carácter que ha formado, de los rasgos de personalidad que a lo largo de las reacciones que ha tenido con las experiencias pasadas se van formando, que es como un código de forma de ser que cada ser humano en la medida que crece va calcificando. Y a eso lo llamamos rasgos de personalidad, que es como una fotografía de la forma en que se comporta, cómo reacciona, y ahí va metido cómo piensa, sus creencias, cómo suele acomodarse a situaciones inesperadas. Todos esos son los rasgos de personalidad. Entonces hay personas que frente a un obstáculo se enfrentan a él con toda la fuerza. Entonces esa es una decisión. Voy de frente y me estrello contra el obstáculo. Algunos defienden esa postura, a otros les parece la más tonta de todas, porque es generarse el dolor, es irse con toda la adrenalina suficiente y eso genera enfermedad física, ¿no? Sin embargo, hay unas personas que enfrentan los obstáculos de esa forma, con gritos, con golpes, con amenazas, retándose sin ningún tipo de análisis, sino con toda la fuerza. Hay otros que en un acto de creencia y de pensamiento un poco mágico son capaces de que con un salto lo superan, con la intención de salir de eso rápido, de evitarlo y pueden asumir riesgos catastróficos. Entonces miren que los dos son o un extremo del poder físico sin razón y el otro el extremo fantasioso sin la razón. ¿Cómo se van trabajando los miedos? Racionalizándolos, haciéndoles cálculo matemático de probabilidades, haciendo uso de nuestro hemisferio izquierdo. Esa es otra forma de enfrentar, ponernos en alto riesgo y con el fin de pasarlo rápido, hacer lo que nos toque. Y pues eso nos puede salir un poco caro. Otras personas se enfrentan a ese obstáculo con la intención de cambiarlo. Y esto está específicamente para aquellas personas que quieren cambiar a su pareja, por ejemplo, ¿sí? Y que iniciaron una relación con la intención de cambiarlo. Y que todos los días se levantan con la intención de cambiar o a sus hijos, o a su pareja, o cambiar al jefe, o cambiar a la amiga. Esta es una forma de afrontar un obstáculo. No usando todo su potencial para usted cambiar, sino buscar cambiar al otro. Cada uno de ustedes contéstese cómo le ha salido esa forma de enfrentar un obstáculo. Hay veces es desgastante, hay veces el impacto de su intención no se da rápido, no es la relación más agradable cuando uno siempre quiere que el otro sea el que cambie. En vez de enfocarse en sí mismo, se enfoca en el otro y termina siendo agotador esta forma de enfrentar el obstáculo. Hay otras más osadas que enfrentan ese obstáculo de manera irracional poniéndose en absoluto riesgo, ¿sí? Bien sea porque cargan con responsabilidades que no les corresponden, porque cargan con todos los roles habidos y por haber, porque quieren controlarlo absolutamente todo y eso se vuelve una gran piedra a su espalda, ¿sí? O personas que se resignan y aguantan, y aguantan, y aguantan, y pues eso no es bien. Afectan su salud desde todo punto de vista. Entonces, ni golpearse contra él, ni evitarlo de la forma más rápida y racional, ni cargarlo ni aguantarlo, ni pretender que sea el otro el que cambie. En mi recomendación profesional, no son formas saludables ni inteligentes de afrontar los obstáculos, bien sea en las relaciones, bien sea con un rasgo de personalidad suyo que quiera modificar. Hay otras personas que se hacen, entre comillas, los locos con sus oportunidades de mejora y intentan salir de él sin soltarse del problema. Y cargan esa piedra, cargan ese obstáculo para donde sea, se enamoran del obstáculo. O sea, no lo superan, sino viven acompañados de ese obstáculo. Es la postura más absurda,
y es el mecanismo de negación, de que hay que cambiar. Por el contrario, la postura mental que les recomiendo es desde el significado de motivación del cambio y del obstáculo, que nos mantengamos en zona de ambición, es decir, puestos en acción, y percibiendo ese obstáculo como una oportunidad. Eso automáticamente lo que nos hace es acercarnos, conocer el obstáculo, aprovecharnos de esa situación, superarla y salir de ella más y mejor desarrollados. Si tú utilizas una postura agresiva frente a un obstáculo, lo más probable es que hayas escogido la vía del dolor y el sufrimiento. Si al contrario, escoges la postura de la oportunidad, de la motivación y de la puesta en marcha o en acción, el obstáculo termina siéndote útil. De lo contrario, se vuelve un estorbo. Y si esto lo llevamos a las relaciones interpersonales, si lo llevamos a un hábito tóxico dentro de nuestras relaciones o a un hábito no saludable de nuestra forma de ser, como puede ser consumir, estar en tabaquismo, en la ludopatía, en la celotipia, cualquiera de las enfermedades de comportamiento y de salud mental, ese es el obstáculo, ese es el gigante. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Te estás enfrentando de frente? ¿Lo estás evitando? ¿Lo estás negando? ¿Estás resignada? ¿Estás resistente? ¿O estás viendo ese obstáculo como la piedra que puedes empezar a escalar y poco a poco superarlas? Si pones esa postura mental, creas una relación inteligente y saludable con el obstáculo. Entonces ahí tiene todo el sentido. Depende de lo que cada uno piensa y decide hacer. Hay otras personas que deciden no enfrentarlo, no hacer nada, y muchas veces se les va la vida con la postura permanente de que quieren cambiar, pero están sentados, están inmovilizados, están bloqueados, están justificados en que el hecho, la circunstancia es más fuerte y más dominante que ustedes. Entonces se sientan a esperar. Y esa espera es sin propósito. Algunas personas toman ese camino. Lamentablemente no son pocas. Entonces yo los invito a que tengan un despertar de conciencia y se evalúen de qué manera están ustedes enfrentando lo que llaman problemas, lo que llaman conflictos, lo que llaman crisis, lo que llaman situaciones adversas. Obstáculo del cambio número 1, la queja. Esa es una forma de quedarse sentada en la piedra. Entonces, este primer obstáculo hay que superarlo. Salir de la queja, transformándola en tareas. Ahora, si ustedes se ponen mentalmente en la situación que les está agobiando en este momento, sea con la pareja, con el hijo, con el trabajo, con la economía, identifiquen ese punto de queja, miren si está siendo desbordado y si usted lleva mucho tiempo en esa postura, sentado en esa piedra, y automáticamente cambie la queja por una lista de tareas. ¿Qué puedo hacer yo con esa situación? ¿Qué opciones tengo? Empiece a construir llaves y puertas para salir de ese obstáculo del cambio que es la queja. Segundo obstáculo, la culpa. Cuando yo me quedo sentada en la piedra de la culpa, bien sea culpabilizándome a mí o culpabilizándome a un tercero o a un desconocido, a una situación ambiental o lejana a usted y se sienta a culpabilizarse, ahí está perdiendo un tiempo valiosísimo para el cambio. Transforme esa culpa en asumir la responsabilidad, en exigir la responsabilidad en otros, a gestionar esas responsabilidades. Pero si te quedas sentado en la culpa y en la queja, estás perdiendo la oportunidad de cambio y de mejora. Tercer obstáculo, la pena. Muchas personas que consultan me dicen que les da pena enfrentar algunas situaciones, les da pena decir y confrontar a un tercero, les da pena cambiar. Y esa pena está como es el disfraz del miedo y la inseguridad. Algunas también me dicen que la pena es el que dirán, el que pensarán. Otra, sentada en una piedra a esperar sin propósito.
la queja, la culpa y la pena. Miren la siguiente. ¿Eso por qué lo podemos cambiar? Por arrojo. Se tiene que atrever. Piense que si esa postura le está trayendo infelicidad, la única persona que puede encargarse de eso es usted. De lo contrario, va a vivir echándole la culpa al tercero y creyendo que es ese tercero el que la obliga a estar ahí. Entonces, rompa de una vez la pena y diga las cosas que siente, busca ayuda a tiempo, ponga unos límites sanos, exprese su sentir y su pensar, arrójese, atrévase, porque de lo contrario va camino a la resignación, a la pérdida de tiempo y de salud y de felicidad. Miren la siguiente, el pesar, obstáculo del cambio. Y eso tiene mucho que ver cuando usted siente pesar por usted mismo, bloquea su capacidad ambiciosa de hacer. Cuando usted siente pesar por un tercero, que no es justificable, empieza o a sobreprotegerlo y con esa sobreprotección no le permite su libre desarrollo y la mejora de las habilidades, porque empieza a suplirlo, a reemplazarlo. Entonces, las personas que tienden a ser altamente controladoras tienen un mecanismo de explicación desde el pesar. Es que él no puede, es que él necesita ayuda, es que yo siempre me encargo, es que a él le gusta, y dejan pasar el tiempo en esa postura enfermiza de sentirle pesar o a usted mismo o al otro y excederse en ayudas que se vuelven contraproducentes en la mayoría de casos. Hay como todo casos excepcionales donde la cooperación, la colaboración, la vocación de servicio, claro que tiene que estar presente, pero atención que eso no se vuelva el pesar, que usted le sienta a una situación, a una persona o a usted misma que le bloquee su actitud de cambio y su gestión de cambio. ¿En qué tenemos que transformarla? En confianza. Ayude, pero no reemplace. Crea en que el otro es capaz, crea que sí es posible. Y para eso, obviamente, las personas requieren unos programas de acompañamiento en una primera etapa para que cojan fuerza, pero que les enseñen también a tener su fuerza propia para que no dependan ni del proceso médico ni del proceso terapéutico, sino que eso sea una ayuda oportuna, pero que le fortalezca su autoconfianza y también la confianza en otros. Los peros. Gran obstáculo para los cambios. No puedo, eso no es posible, es que a mí me pasó. Ponerle cada pero a una situación de cambio es uno de los obstáculos más grandes en los que nos sentamos, nos apoltronamos y justificamos nuestra falta de actitud frente al cambio. Entonces los peros, a hacer una listica de peros y a ponernos en modo reto. Por cada pero, una acción motivante que nos invite a superar ese pero. Sí es posible, pero tienes que intentarlo. De lo contrario, no saldrás de la creencia de que no puedes. Siguiente obstáculo, las excusas. Las excusas son un pero racionalmente elaborado, con una argumentación divina. O sea, eso le suena a todo el mundo maravilloso y ahí entonces nos sentamos a esperar a que otros cambien. Cuando sacamos excusa a todo. Es la mezcla de un pero, no es que sea más inteligente, sino más elaborado. Es un pero que ya de pronto algunas personas lo pusieron a tambalear cuando nos preguntan, entonces ya nos inventamos una excusa espectacular para evitar cambiarnos y exponernos. ¿Cómo salimos de este tema de las excusas? Cuando somos un poco más curiosos, cuando nos atrevemos, cuando de pronto nos decimos, bueno, ¿y qué pasa si? ¿Y qué es lo peor que nos puede pasar? Cuando cambiamos nuestras preguntas, pasamos de las excusas que ya son racionalizaciones calcificadas, o sea, ya las tenemos como verdades y de ahí no nos movemos, y empezamos a darle un poquito más de permiso a ser curiosos, a atrevernos, y con esto salimos de esa piedra. El temor. El temor nos hace escondernos. Nos hace escondernos, bien sea en la enfermedad, ese es el mejor escondite. Cuando yo después tengo un cuadro clínico que me justifica el no poder hacer algo. La mayoría, por no decir que todas, las enfermedades físicas tienen un alto componente emocional, altísimo.
Por ende, nuestro cuerpo y nuestras células tienen una capacidad autosanadora. Pero si nos enamoramos de nuestras enfermedades, si nos enamoramos de nuestras condiciones de salud y creemos que son inmodificables, ese es el mejor escondite del miedo. Otro escondite son los hábitos no saludables, como el alcoholismo, el tabaquismo, las ludopatías, bueno, cualquier trastorno de conducta obsesiva o compulsiva que nos genere algún tipo de adicción, ¿sí? El temor. Entonces, ¿qué hay que hacer con el temor? Hay que consultar, trabajar los temores, fortalecer los autos de personalidad, que muchos de ustedes también nos acompañaron en la clase de autos de la personalidad. Todo este tema de salud mental es un entretejido. O sea, lo que vimos en la primera clase, que fue salud mental general, todo el camino que hemos recorrido por estrés, cómo se maneja de manera inteligente, las 4 emociones básicas, todos estos 7 temas que hemos venido desarrollando tienen todo que ver con nuestra salud. El temor es esa piedra inmensa que no nos deja ser felices y que no nos deja descubrir el potencial tan maravilloso que el ser humano tiene. ¿En qué lo vamos a transformar? En fortaleza. Eso es fácil decirlo, pero un poco más complejo desarrollarlo. No imposible. Ahí necesitas de pronto un poco más de ayuda, pero determinación de tu parte. ¿Para qué? Para que transformes ese miedo en una fortaleza. Otra piedra es el engaño. Y es de las más elaboradas. Le pasa lo mismo que las excusas. Cuando uno tiene un temor y lo asocia con una enfermedad, lo asocia con un hábito insalubre y tiene unas muy buenas excusas argumentadas, llega al punto de autoengañarse, de ya crear una realidad paralela y ya se la cree, ya se la cree. Entonces eso, cuando ya ese temor se vuelve una creencia y se vuelve un paradigma de vida, pues es mucho más difícil el cambio. En estos últimos obstáculos que son de mayor envergadura, como las excusas, el temor y el engaño, los invito a que consulten, que no caminen solo este proceso de cambio para que no pierdan el impulso y dejen su proceso a la mitad. Y tampoco que, que se lo nieguen para que sigan a lo largo de su vida queriendo una cosa y no consiguiéndola porque se autoengañan, porque su temor está al control de su vida y porque sus excusas en la medida que crecen son cada vez más elaboradas. Ese engaño entonces lo vamos a transformar en reconocimiento, en ejercicios de autoconocimiento que nos permitan darnos cuenta de cuáles son los puntos ciegos o los tapaojos que nos hemos puesto para creer que ese engaño es la verdad y no identificar lo que la ciencia nos dice, lo que toda la psicología clínica nos aporta en términos de la capacidad mental, la capacidad emocional y biológica que tiene el ser humano de vivir con los problemas y vivir bien a pesar de los problemas. Entonces, en conclusión, las quejas volver las tareas, las culpas asumir la responsabilidad, a ser más arrojados, a fortalecer nuestra confianza, asumir retos con tranquilidad, a ser más curiosos, a trabajar en nuestra fortaleza en el ser y a reconocer que si tenemos partes frágiles, tenemos grandes fortalezas que vienen en nuestro equipamiento mental, emocional y biológico. No solamente en el conocimiento, que eso también es un gran poder, pero hay muchas cosas que no conocemos y que hacen parte de nuestro ser, pero que no han sido descubiertos. Nuestra intuición, nuestra capacidad creadora, nuestra tolerancia. Miren que esta prueba que pensábamos que iba a ser 2 meses, ya vamos a entrar al 5º y cada vez muchas personas se acomodan de mejor manera y una pequeña porción se desacomoda. A esas personas son las que tenemos que vacunar de otras enfermedades aparte del COVID. Tenemos que vacunarnos de temor, de engaño, de excusas, de peros, de queja, de esas posturas mentales que no nos dejan abordar los cambios desde lo positivo. El cambio es un proceso que toma un tiempo. O sea, no tiene que ser ya para allá. Nadie dijo que es fácil, pero tampoco nadie dijo que es imposible.
¿Qué nos demanda? Una disciplina personal. Esa es de las competencias y de las habilidades de la vida que tenemos que fortalecer día a día para que los cambios no nos den tan duros y al contrario, seamos una máquina de generar cambios, de innovaciones permanentes en todas las áreas de nuestro ser, no solamente en el trabajo, sino en la forma en que educamos a nuestros hijos, en la que nos relacionamos con nuestra pareja, en la que disfrutamos de nuestra propia compañía, la disciplina. El cambio tiene etapas, pero no puede tener máscaras, porque lo de contrario nos perdemos en ese engaño. El cambio tiene que ser auténtico, tiene que ser que nos nazca, que le metamos toda la fuerza y toda la capacidad que tengamos para que salgamos victoriosos de cada una de las pruebas. Entonces, a ser disciplinados, a ser auténticos, que es mejor llorar de verdades que reír de mentiras. El cambio te confrontará, pero también sacará lo mejor de ti. Por eso tienes que desarrollar todas las inteligencias, ser lo más creativos posibles, lo más racionales posibles, lo más artísticos posibles. Ese es un tiempo para que puedas desarrollar todas tus inteligencias y no la misma que utilizas todos los días o que has utilizado a lo largo de tu vida. Necesitamos determinación. Si nos sentamos a llorar por una situación, ahí vamos a perder un tiempo. Si por el contrario damos pasos, así sea pequeños, pero sistemáticamente vamos a ir avanzando y nos vamos a enfocar a ese norte, a ese horizonte por alcanzar, a esa meta por conseguir. El cambio te exige que tú seas quien tome el control. Nadie va a cambiar por ti. Así como tú no puedes cambiar a otra persona, puedes inspirarla, pero el ejercicio de cambiar a otro le corresponde a cada persona en sí mismo. Tendrás que ser estratégico porque se te van a presentar muchas oportunidades, muchas que te llevarán a lugares indeseados, entonces hay que esa inteligencia racional volverla estrategia, porque el cambio no te la pondrá fácil, pero siempre tus capacidades serán superiores a los retos que la vida te pone. El cambio te demandará y te exigirá que des cada vez más, no será un lechado de rosas, no será un césped, al contrario, puede ser un camino un poco tortuoso, donde caeremos, pero tenemos que levantarnos, donde no será llano, pero sí tendremos momentos de ascenso, de bajadas. Esa es la vida en movimiento es lo que genera vida. Lo contrario, algo que esté bloqueado, estancado, es todo lo contrario a vida. Por eso tenemos que ser persistentes. Entonces, disciplinados, inteligentes, auténticos, estratégicos, persistentes, no caernos al primer momento o creer que con la primera caída hemos fracasado. Muchas personas en mi consulta, me siento frustrada, es una primera frase de presentación, es que he fracasado. ¿No? La frustración son niveles muy profundos de caída, o sea, no llamemos a todo frustración, no llamemos a todo fracaso. Uno puede caer y puede levantarse en cualquier área de su vida, pero tenemos que actuar desde nuestra convicción. Podemos usar esos obstáculos, bien sea para ver qué hay más allá de ellos. El cambio te enfrentará a tus temores, sí, pero también a tus ambiciones. Entonces, ¿qué predomina en ti? ¿Tus temores o tus ambiciones? Con convicción. ¿En qué piensas? ¿En qué crees? ¿Qué realmente crees de ti mismo? Por eso es tan importante fortalecer y mantener fortalecidos los autos de la personalidad. Y si ustedes son padres y abuelos, la tarea es doble, porque es un liderazgo personal y también un liderazgo de inspiración para aquellos hijos que los ven a ustedes como el espejo de cómo se enfrentan estas situaciones difíciles, estos momentos de cambio. Tú eres la llave. No estés buscando que las soluciones están afuera, están dentro, ¿sí? Ese es el primer cajón de las llaves. ¿Puedes buscar ayuda? Claro, sin lugar a dudas, habrá muchas ayudas en el entorno, en el ambiente, pero las primeras y las más impactantes estarán dentro de ti. Bueno, llegó el momento entonces de dejarles tarea porque el día de mañana continuamos con este mismo ciclo de habilidades de pensamiento. Y la tarea consiste, para quienes deseen hacerla, en sacar una lista de los cambios que quieras y que eres consciente que necesitas. Entonces mañana me llegan a clase también a las 4 de la tarde con esa lista.
porque vamos a terminar esta sesión el día de mañana hablando de fortalezas mentales para que puedas vivir el cambio de la mejor forma y logres todos esos cambios que traes en mente. Entonces, a partir de este momento, abro el chat para que, por favor, si alguien tiene preguntas, si quiere ampliar en algún concepto que posiblemente no quedó claro, tengamos el espacio para escucharlo. Entonces, Marcela, si me ayudas, por favor, con las preguntas que tenga el público que nos acompaña para yo poderlas atender. Claro que sí, profesora. El profesor Rodolfo González nos consulta si puede recomendar alguna literatura como fortalecer la autoconfianza. Ok. Un libro enfocado solamente al tema de autoconfianza, no tendría ahorita en mente. Sí te podría recomendar una literatura que se llama las 13 claves del fortalecimiento mental, y ahí te van diciendo sobre la confianza, trabajan como 3 capítulos sobre la confianza personal. Ahorita es muy fácil porque si con solamente el título te va a salir una biblioteca. Te sugiero todos los temas que sean el poder de la hora, el poder está en ti mismo, no mires afuera. Toda la literatura de Joe Dispenza fortalece mucho desde la neurociencia. No son literaturas desde la actitud positiva ni de la autoayuda, sino desde la ciencia, cómo podemos sacar el mayor potencial de nuestro cerebro para fortalecer nuestras creencias, nuestros pensamientos, y con el pensamiento ir mejorando nuestro relacionamiento y conductas. Entonces, toda la literatura de Joe Dispenza se las recomiendo, así como la de las claves de fortalecimiento mental. Eso es lo último que ha sacado la neurociencia. Hay muchos casos clínicos de personas que han sido testimonios de cómo mediante la intervención de sus pensamientos han mejorado su autoconfianza. Entonces, Rodolfo, yo creería que esa es la recomendación. Sin embargo, siempre invito a que cuando volvamos a una biblioteca, recorramos el espacio de salud mental, y ahí con el título que te conectes siempre servirá leer de salud mental. Y tener esa conexión personal con tu literatura. Muchos libros han llegado a mí sin ninguna recomendación, sino con esos paseos en biblioteca, con esa investigación en audiolibros, y con el que me conecte, con el que mi cuerpo diga, uy, qué interesante ese es el que te recomiendo. Gracias, profesora. Me dice la profesora Clara Janet Arenas: el que no estime válida la conmiseración, decirle pobrecito a todo el mundo y al contrario invitar a seguir adelante, ¿es bueno o es conveniente? Absolutamente bueno, porque aunque tienes que mirar la intención con la que tú estás comunicando esa expresión, si tú lo haces desde el pobrecito, invalidando la capacidad que tiene el otro, casi que yo podría decir que es un irrespeto, es una invalidación al potencial que tiene cualquier otra persona. Pero si esa persona necesita ayuda porque tiene alguna condición demostrada de discapacidad, bien sea física o cognitiva, pues ese balance entre ayudar pero no sentir a las personas incapaces es muy saludable. Y demuestra tu liderazgo y tu vocación de servicio cuando crees en el poder de las otras personas. Lo ayudas pero no lo reemplazas. Tratar de pobrecito a las personas, pues primero no sirve de nada, sino mina el autoconcepto, ¿sí? Y además te pone en una discriminación de talento. Si la persona te pide ayuda, ayuda. Si quieres tener una conducta de solidaridad, hazlo, pero no bajo el concepto de que la persona no puede o pobrecita no es capaz, sino siempre acércate a las personas creyendo en su potencial, sumándole, no restándole, y mucho menos en la capacidad que tienen
puede que no pueda hacer algo puntualmente, pero eso no quiere decir que no pueda hacerlo todo. Entonces, si tú tienes esa práctica de relacionarte desde la pobreza con las personas, te invito a que la retires de tu vocabulario y de tu diccionario mental. Si por el contrario tú estimulas a que sí es posible y favoreces la confianza en los demás, pues eso es saludable y es una práctica asertiva de relacionamiento, claro. Gracias, profesora. La profesora Carmen Sotelo nos consulta cómo introducir el cambio en una personalidad controladora sin caer en agresividad pasiva. Uy, esa pregunta está espectacular. El rasgo de personalidad de control tiene como base emocional el miedo. Y cuando esto se acumula, o sea, los miedos se van acumulando, la conducta se vuelve agresiva. Agresiva pasiva o agresiva activa. ¿Cómo hacer que una persona con rasgos de control vaya moderando? Pues la persona sola podría empezar a hacer una técnica de respiración y meditación y trayendo a su mente todos los ejemplos de conducta controladora que tiene. Cuando quiere saberlo todo, cuando quiere estar enterada de todo, cuando quiere estar presente en todo. La invito, en caso de que sea Carmen o que conozca una persona que así lo sea, a que le pregunte a su primer entorno muy directamente cómo me ves en estas conductas de control y anotes y escuches toda la información que te dan tus clientes internos de la familia o del trabajo o tu equipo de trabajo, el que sea. Y en una técnica de meditación empiezas a aceptar que esas conductas primero las tienes y segundo que las quieres cambiar. Cuando tú empiezas a decirle a tu propio cerebro, deseo cambiar esta conducta controladora, necesito cambiarla. Entonces, primera fase de meditación, que lo aceptes y que te declares que quieres hacer ese cambio. Puedes hacerlo acompañado para que no sea tan largo y hay muchas técnicas para que esa base emocional de miedo vaya tranquilizándose, porque el miedo es el que hace que la gente sea tan controladora. Hay que fortalecer autoconfianza, porque muchas veces ese miedo a perder las cosas, a no sentirse merecedora, es la que nos hace estar encima de las personas y evitando que las personas se independicen. Entonces, si tú quieres inspirar en otra persona el cambio de esa conducta, desde la asertividad, le vas a dar tu input de qué conductas estás viendo que la hacen controladora. Si es tu caso personal, pues te invito a que hagas una meditación consciente, hagas una listica y te ayudes de las personas cercanas. Escógete 10 conductas controladoras que quieras cambiar, ¿sí? Encuentra y haces un proceso de ir soltando, de ir fluyendo, y tienes que trabajar en 3 niveles, en la emoción del miedo, en fortalecer tu autoconfianza y en cambiar la conducta controladora por una conducta más independiente, más saludable. Sé que estos temas son un poco profundos, que no podré contestarlo todo en el minuto que tengo de respuesta, pero sí te invito a que hagas esos ejercicios y que busque ayuda si la necesitas. Gracias. Puede llegar a confundirse la capacidad de cambio, resiliencia o determinación con dureza, terquedad o indiferencia. Depende. Y aquí viene el mundo de las intenciones. Porque tú te haces responsable de tu intención, pero no te puedes hacer responsable de la interpretación que los demás hagan de tu proceso de cambio. Si tú quieres ser flexible para atender un cambio, lo primero que sueltas es la terquedad, ¿sí? Porque las personas flexibles suelen no ser tercas. Si ya es terco, pues mira que ese es un rasgo rígido. ¿Sí? Si tú estás haciendo un cambio a conciencia, con autenticidad, vas a empezar a soltar pequeñas cosas. Esto no es de que hoy fui rígido y ya mañana amanecí flexible, pero sí vas a empezar a hacer pequeños cambios donde la terquedad obviamente va a empezar a desaparecer,
¿Cómo? Cuando empiezas a cambiar algunos pensamientos que tienes. Entonces, esta pregunta me la hizo ¿quién, Marcela, para dirigirme a esa persona? Clara Janet Arenas también. Claro. Entonces, si tu intención de cambio es auténtica, es honesta y tiene un motivador positivo, no para castigar a alguien o para irte al otro extremo, y entonces estás disfrazando ese cambio, ese falso cambio, entonces lo primero que tú vas a empezar es a decirte en una meditación consciente, suelto tal cosa que estás reteniendo a punta de fuerza. Quiero cambiar esta conducta por esta otra conducta. Suelto este pensamiento. Así lo pueden hacer de una forma, digamos, solos. Si ya quieren un apoyo terapéutico para eso, pues hay muchos ejercicios también basados en la respiración, el control, abriendo la conciencia, cambiando un pensamiento por otro, un sentir por otro, y poco a poco se va ganando flexibilidad y se va desapareciendo ese rasgo de personalidad fruto de un carácter hostil que es la terquedad. Se puede confundir con la resiliencia. Las personas más flexibles pues son las que se dan más oportunidades, se levantan, porque asumen la pérdida de una forma distinta. Aquí la clave está en que lo primero que trabajes sea tu rigidez y la vayas pasando a la flexibilidad. Pero cada persona tiene rigideces en ciertas áreas. También su temperamento tiene mucho que ver, su sistema y sus modelos de crianza. Entonces, cada caso es muy particular. Revisa, Clara, tus pensamientos rígidos, tus discursos rígidos y saca en tu libretica de trabajo personal el antónimo. O sea, si yo me estoy comportando así, ¿qué es lo más diferente a ser así? Y vas empezando a poner tu pensamiento en esas nuevas conductas. Gracias. También nos pregunta la profesora Clara Arenas cómo fomentar, por ejemplo, en las niñas, niños y en algunas mujeres la importancia fundamental del empoderamiento en su propio ser. Bueno, cuando tú te vas vas a asumir el reto de inspirar a otros, lo primero que tienes que tener claro es que tú seas un ejemplo de todo lo que estás hablando. Es decir, que si tú vas a invitar a alguien que sea empoderada, lo seas. ¿Para qué? Para que tus neuronas espejo se conecten con las neuronas espejo de quienes están escuchando tu discurso y vean coherencia entre lo que tú estás diciendo, en lo que tú estás pensando y en la práctica cotidiana de tus relaciones. Si quieres inspirar a tus hijos a que, por ejemplo, sean resilientes, pues tienes que ser un modelo de resiliencia. Si quieres inspirar a tu esposo a que dialogue, pues tú tienes que ser un libro abierto para el diálogo. Entonces, la primera acción es que tú seas un líder de inspiración. Lo segundo es que siempre enfoques tu intención de enseñanza en balance y que permitas o sea, que el tiempo de cambio de cada persona no sea un obstáculo para ti. Porque sí, muchas veces las personas que tenemos los roles de formación, queremos que las personas cambien, nos entiendan rápido y ahí nos volvemos rígidos. No, tú sueltas, tú das, tú regalas, tú muestras y el resto lo sueltas, fluyes. Dejas que la persona haga algo con lo que tú le regalaste. Si no es lo que coincide contigo, pues entiendes que es su proceso personal. Si la persona se va movilizando, pues lo refuerzas, lo felicitas. Entonces es muy importante que ese acompañamiento lo hagas desde la razón, desde el amor, desde el ejemplo, desde el respeto por las diferencias, y así tú inspiras, cambias. Si tu intención no sea cambiar, pero inspiras a que el otro tome control de su vida y cambias. Esto lo haces con los adolescentes, lo haces con los alumnos, lo haces con tu pareja, lo haces contigo mismo. Es un ejercicio diario que impacta la vida de los otros porque te vuelves una expresión viva de lo que estás diciendo. Muchas gracias, profesora. Hasta el momento no tenemos más preguntas. Muchos profesores les dan mensajes de agradecimiento por esta conferencia, profesora. Con muchísimo gusto, me encanta que algunos hayan dejado sus pantallas abiertas y poder saludar a David, a Paola. Para aquellos que no tienen sus ventanas de cámara abierta, les mando un abrazo, les agradezco este tiempo de atención, de disposición
Espero haberles sido útiles. Con una sola frase que llegue a su corazón y pongan en acción, me siento totalmente recompensada en este ejercicio. Saludes a Luz, que ahí entra en cámara, qué mujer más linda. Entonces, a practicar lo que más haya quedado en ustedes. Sarita, bienvenida. Me encanta ver esos rostros y en especial el que hayan acompañado toda la charla. Veo caras que también había visto antes, es decir, que ya hemos hecho esto como un curso sistemático. Me alegra, ojalá lo pongan en práctica y que empiecen a ver los frutos de estas conversaciones. Los quiero mucho, un abrazo y sigamos resistiendo esta prueba, sigamos pasando obstáculo tras obstáculo y nos vemos mañana con esa tarea.